La estaba dejando atrás. Ese pensamiento se instalaba en su mente con una intensidad que la desarmaba. Mientras el taxi avanzaba por las calles de Madrid en dirección a Lavapiés, Clara contemplaba el paisaje urbano sin realmente verlo. Sabía que ese día marcaría un antes y un después, que al trasladar a su abuela a la residencia, estaba tomando una decisión definitiva, una que cambiaría sus vidas para siempre. El día había comenzado como cualquier otro, pero la opresión en su pecho era innegable. A su alrededor, la ciudad seguía su ritmo frenético, transeúntes apurados, claxones resonando en la distancia, luces de semáforos parpadeando. Sin embargo, nada de eso lograba distraerla de la sensación de pérdida que la consumía. Clara comprendía que el paso que estaba a punto de dar no solo afectaría su rutina, sino también la de doña Isabel, la mujer que había sido su refugio y su guía. Por más que intentara convencerse de que era lo correcto, la culpa la atenazaba. Desde que aceptó el puesto en la agencia de publicidad más prestigiosa de la ciudad, su vida se convirtió en una sucesión de largas jornadas laborales, reuniones interminables y viajes que la mantenían lejos de casa. Había soñado con alcanzar el éxito, con hacerse un nombre en Madrid, pero aquel triunfo tenía un costo que no estaba segura de poder asumir. Entre tantas responsabilidades y obligaciones, ya no podía cuidar de su abuela como antes. Los recuerdos de los últimos meses la asaltaron. Las veces que tuvo que cancelar visitas, las llamadas apresuradas en las que prometía ir a verla pronto, la tristeza contenida en la voz de doña Isabel cuando le decía que entendía. El taxi giró por una de las estrechas calles de Lavapiés, aquel barrio que había sido el hogar de su abuela durante toda su vida. Tiendas de ultramarinos, bares con mesas al aire libre, el aroma inconfundible del café recién hecho flotando en el ambiente. Todo seguía igual, pero para Clara, nada lo era. Frente al portal del edificio, se detuvo unos segundos antes de llamar al timbre. El sonido metálico del portero automático se le antojó solemne, casi como una sentencia. Subió las escaleras con pasos apresurados, intentando ignorar la punzada de culpa que la acompañaba en cada peldaño. Cuando doña Isabel abrió la puerta, la recibió con la misma sonrisa cálida de siempre. Parecía no haber cambiado con el paso de los años, su cabello blanco recogido en un moño impecable, sus ojos brillantes reflejando alegría. «Clara, qué sorpresa tan linda. ¿Te quedas a comer?», preguntó con dulzura. No había en su voz ni un rastro de sospecha. Clara tragó saliva y le devolvió una sonrisa forzada. «Vamos a dar un paseo, abuela. Hay algo de lo que tenemos que hablar». Mientras pronunciaba esas palabras, supo que aquella conversación marcaría un punto de quiebre en sus vidas. El coche avanzaba con lentitud por las calles de Lavapiés, pero Clara apenas prestaba atención al camino. Mantenía las manos aferradas al volante, sus nudillos tensos, su respiración medida. Madrid bullía a su alrededor, con su tráfico implacable y su gente sumida en la prisa cotidiana, pero en su interior todo era caos. Doña Isabel miraba por la ventanilla con la calma de quien confía plenamente en la persona que la acompaña, sin imaginar que aquel trayecto tenía un destino inesperado. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para reconsiderarlo, para dar media vuelta y regresar al departamento de su abuela como si nada hubiera cambiado. Pero ya no había vuelta atrás. Se repitió una y otra vez que no era un abandono, que lo hacía por su bienestar, que era la mejor decisión para ambas. Sin embargo, ninguna de esas palabras lograba aliviar la presión en su pecho. «¿Vamos a Barcelona, Clara?», preguntó doña Isabel con su voz pausada, sin imaginar el verdadero motivo del viaje. Clara asintió sin mirarla. Las palabras se le atoraban en la garganta. En realidad, su destino era Sant Cugat del Vallès, una residencia para adultos mayores que su madre había encontrado. Un lugar con jardines amplios, personal especializado y todas las comodidades que su abuela necesitaba. Aún así, la idea de que jamás volvería a su hogar en Lavapiés la atormentaba. «He oído que Barcelona está hermosa en esta época del año», comentó doña Isabel con una sonrisa serena. «Tal vez podríamos ver el mar». Clara intentó devolverle el gesto, pero su expresión apenas si se movió. La carretera se extendía frente a ellas como una línea recta sin escapatoria, y el silencio en el coche se hizo más denso con cada kilómetro recorrido.
Sabía que su abuela no aceptaría fácilmente la decisión. Siempre había sido una mujer independiente, orgullosa de su autonomía, de haber criado sola a Clara y a su madre sin depender de nadie. Pero la verdad era que su salud estaba deteriorándose y que Clara, sumida en su trabajo, no podía estar a su lado como antes. El equilibrio entre su vida personal y profesional se había desmoronado hacía tiempo, y aunque había intentado convencerse de que aún podía manejarlo, sabía que solo se estaba engañando. Mientras dejaban atrás los rascacielos y el tráfico denso de la ciudad, los recuerdos la golpearon con una fuerza inesperada. Se vio a sí misma de niña, correteando por el Parque del Retiro de la mano de su abuela, escuchando sus historias sobre cada rincón del parque, sobre las estatuas y los árboles centenarios. Recordó el aroma de los pasteles caseros en la pequeña cocina del apartamento de Lavapiés, la forma en que doña Isabel siempre sabía exactamente qué decir para calmar sus miedos. ¿Te acuerdas de cuando íbamos al retiro?, preguntó de pronto su abuela, sacándola de sus pensamientos. Clara sintió un nudo en la garganta. Claro que se acordaba. Pero en ese momento, el peso de lo que estaban a punto de hacer la aplastaba demasiado como para compartir el recuerdo con alegría. El coche siguió avanzando, y con cada kilómetro, la distancia entre el pasado y el presente se hacía más grande. Kilómetros después, el paisaje comenzó a transformarse. Dejaron atrás las urbanizaciones y el hormigón para dar paso a una carretera rodeada de colinas y campos abiertos. Clara sentía como la ansiedad crecía en su interior, como si el trayecto se estirara a propósito para darle más tiempo a arrepentirse. Pero la decisión estaba tomada. El silencio entre ambas era casi absoluto. Doña Isabel seguía observando el horizonte con una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta interna de su nieta. Clara se preguntó si, en el fondo, su abuela intuía lo que estaba ocurriendo. Al cruzar un túnel, sintió como su corazón latía con fuerza descontrolada. Estaban cada vez más cerca. Trató de convencerse de nuevo, es lo correcto, es lo mejor para ella, no es un abandono. Pero ninguna de esas frases sonaba real en su cabeza. De pronto, la voz de doña Isabel rompió el silencio. Clara, hay algo que no me estás diciendo, ¿verdad? El nudo en su estómago se apretó. Su abuela siempre había tenido esa capacidad de leerla sin necesidad de palabras, como si pudiera ver directamente en su alma. Clara mantuvo la mirada fija en la carretera, sintiendo que sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Abuela, cuando lleguemos, lo entenderás, murmuró, con la voz más baja de lo que esperaba. Doña Isabel no insistió, pero su silencio cambió. Ya no era un silencio sereno, sino expectante, como si esperara una verdad que aún no se había dicho. Cuando finalmente llegaron a su destino, Clara redujo la velocidad y se adentró en un camino bordeado de árboles. En la cima de una colina, con vistas al valle, se alzaba la residencia. Un edificio amplio, moderno, con jardines impecables y bancos de madera bajo la sombra de los pinos. Aparcó en el pequeño estacionamiento y apagó el motor. Se quedó quieta, con las manos aferradas al volante, sintiendo cómo su pecho se comprimía. Doña Isabel miró a su alrededor, examinando el lugar con curiosidad, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. ¿Aquí vamos a pasar el día?, preguntó con suavidad. La pregunta cayó como un golpe seco. Clara tragó saliva. No podía seguir evadiéndolo. Abuela, esto no es solo para hoy. La voz de Clara apenas fue un susurro. Se obligó a girarse y mirarla a los ojos. Este es un lugar donde vas a estar bien cuidada. El cambio en la expresión de su abuela fue sutil, pero devastador. Sus ojos, que siempre habían brillado con calidez, se entrecerraron ligeramente, como si tratara de entender lo que su nieta acababa de decirle. No entiendo, Clara, ¿de qué estás hablando? La incredulidad en su voz hizo que Clara sintiera un puñal de culpa atravesándole el pecho. Es una residencia, abuela, confesó finalmente. Un sitio donde estarás segura, con personas que podrán cuidarte como necesitas. El silencio que siguió fue insoportable. Doña Isabel desvió la mirada hacia la fachada del edificio, como si solo ahora comprendiera la magnitud de la situación. ¿Me estás diciendo que me voy a quedar aquí?, preguntó, con un hilo de voz.
Clara asintió, incapaz de pronunciar palabra. El impacto de sus palabras se reflejó en cada línea del rostro de su abuela. Fue como si, en cuestión de segundos, hubiese envejecido 10 años más. No puedo creerlo, murmuró doña Isabel, más para sí misma que para su nieta. No pensé que mi vida terminaría así. Clara sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Abuela, no es que yo no quiera cuidarte, su voz se quebró. Es que no puedo. Las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a contenerlas. El trabajo, los viajes, no quiero que estés sola en Madrid, sin que nadie pueda atenderte como mereces. Aquí estarás mejor. Doña Isabel no la miró. Sus ojos seguían fijos en la residencia, su expresión vacía, como si todo lo que había construido en su vida se hubiera desmoronado en cuestión de minutos. Clara sintió que no podía soportarlo. Salió del coche apresuradamente, buscando aire, pero el oxígeno no bastaba para calmar el torbellino en su interior. A su espalda, escuchó cómo la puerta del copiloto se abría lentamente. Doña Isabel bajó con cuidado, apoyándose en su bastón, y recorrió con la vista los jardines, los otros residentes que paseaban por el lugar, los árboles que bordeaban la residencia. Había paz allí, sin duda. Pero el precio que Clara estaba pagando por esa tranquilidad parecía demasiado alto. Finalmente, su abuela habló con una voz apenas audible. Nunca pensé que mi vida terminaría así, repitió. Luego, tras una pausa, añadió. Pero si crees que es lo mejor, Clara, confiaré en ti. El golpe de esas palabras fue casi físico. Clara cerró los ojos un instante, sintiendo como el peso de esa confianza la aplastaba. Sabía que su abuela no estaba del todo convencida, pero en su infinita bondad no discutiría. Con los ojos empañados, Clara extendió el brazo para ayudarla. Caminaron juntas hasta la entrada en silencio, con el viento meciendo las hojas de los árboles a su alrededor. Y mientras cruzaban el umbral de la residencia, Clara no podía evitar preguntarse si, al tomar esta decisión, no había perdido algo irreparable. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina para Clara. Madrid seguía su curso sin detenerse, como si nada hubiera cambiado, pero dentro de ella todo se sentía distinto. Habían pasado 3 días desde que dejó a doña Isabel en la residencia, 3 días en los que intentó convencerse de que había tomado la mejor decisión. Volvió a la rutina, el trabajo en la agencia, las reuniones interminables, las campañas publicitarias que parecían exigirlo todo de ella. Pero ahora, cada correo electrónico, cada presentación, cada conversación con sus compañeros le parecía insignificante. Las noches eran peores. Se quedaba tumbada en la cama con los ojos abiertos, repasando una y otra vez la despedida, la expresión de su abuela cuando comprendió la verdad. No había lágrimas, ni reproches. Solo un silencio pesado, lleno de una resignación que la atormentaba. El cuarto día, incapaz de seguir fingiendo que todo estaba bien, Clara pidió el día libre en el trabajo. No tenía la energía para lidiar con informes ni estrategias de marketing. Salió a caminar sin rumbo, perdiéndose entre las calles de Madrid, esperando que el bullicio de la ciudad la distrajera de sus pensamientos. Terminó en el Parque del Oeste sin darse cuenta de cómo había llegado allí. Se sentó en un banco bajo la sombra de un roble, observando a los niños que jugaban a lo lejos. Durante años, aquel parque había sido solo un lugar más en la ciudad. Ahora, le recordaba inevitablemente los paseos con su abuela por el Retiro, las historias que le contaba, la sensación de seguridad que siempre le había dado. Cerró los ojos y suspiró. Por más que intentara justificarlo, la culpa no desaparecía. Su abuela le había dado todo. La había criado cuando su madre se marchó a Barcelona, la había apoyado en cada decisión, la había amado incondicionalmente. Y ahora, cuando más la necesitaba, Clara la había dejado en un lugar desconocido, rodeada de extraños. Sacó el teléfono del bolso y buscó el número de la residencia en la lista de contactos. Sus dedos temblaron sobre la pantalla. Podía llamar, preguntar cómo estaba, decirle que iría a visitarla pronto. Pero la verdad era que no sabía si tenía el valor de enfrentarse a su voz. El teléfono sonó antes de que pudiera decidirse. El nombre de su madre,
Margarita, apareció en la pantalla. Clara respiró hondo antes de contestar. Hola, mamá. Hola, cariño, respondió su madre con ese tono suave que Clara conocía bien. El tono que usaba cuando quería medir el estado de ánimo de su hija antes de decir algo importante. ¿Cómo estás? Bien, mintió Clara automáticamente. Hubo un silencio breve. Margarita no le creyó. Hablé con la residencia esta mañana, dijo finalmente. Me dijeron que la abuela se está adaptando bien. Que ha estado tranquila, que asiste a las actividades y que todos la encuentran muy amable. Clara sintió un alivio momentáneo, pero no tardó en disiparse. Sabía que su madre intentaba calmarla, pero ningún informe de un cuidador podría borrar la imagen del rostro de su abuela cuando la dejó allí. Me alegra oír eso, contestó, aunque su voz sonó distante, casi ajena. Margarita suspiró al otro lado de la línea. Cariño, ¿has pensado en ir a verla pronto? No dejes que pase demasiado tiempo. La frase golpeó a Clara con una fuerza inesperada. Sí, claro, respondió, aunque no estaba segura de cuándo encontraría el valor para hacerlo. Tras colgar, dejó el teléfono a un lado y se quedó sentada en el banco, inmóvil. Sabía que tenía que ir. Pero la culpa la paralizaba. Mientras tanto, en la residencia de San Cugat, doña Isabel vivía sus días en un silencio contemplativo. No se quejaba. No protestaba. Se despertaba temprano, tomaba su desayuno con los demás residentes, daba paseos por los jardines cuando el clima lo permitía. Desde fuera, parecía estar adaptándose. Pero en su interior, el sentimiento de abandono pesaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. La residencia era un lugar agradable, con amplios ventanales que dejaban entrar la luz del sol y caminos rodeados de olivos y lavanda. Las cuidadoras eran amables, los horarios estructurados, las habitaciones cómodas. Pero no era su hogar. Los días pasaban con una monotonía que nunca había experimentado. En Lavapiés, la vida era diferente. Las calles estaban llenas de ruido, de conversaciones en todos los idiomas, de cafés humeantes y vendedores que la saludaban con familiaridad. Allí, en la residencia, todo era demasiado quieto. El quinto día después de su llegada, mientras observaba el jardín desde su habitación, una cuidadora llamó a su puerta. «Señora Isabel, ¿le gustaría salir un rato al jardín?» Doña Isabel levantó la vista. La joven tenía una sonrisa amable, paciente. Asintió en silencio y tomó su bastón. Caminar sola por los jardines se había convertido en su forma de despejar la mente, de encontrar un poco de alivio en la brisa fresca y el sonido de los árboles. Pero ese día fue diferente. Apenas salió, un sonido inesperado rompió la serenidad del lugar. Risas. Doña Isabel frunció el ceño, sorprendida. En la zona de césped, un grupo de niños corría de un lado a otro, algunos pateando un balón, otros sentados en el suelo con cuadernos de dibujo. No eran residentes, eso era seguro. Entonces recordó que, cerca de la residencia, había un orfanato. Las cuidadoras mencionaron alguna vez que los niños visitaban el lugar con frecuencia para alegrar a los mayores. Doña Isabel no les prestó demasiada atención. O al menos, no hasta que uno de los niños tropezó mientras corría y cayó cerca de donde ella estaba sentada. El pequeño, que no tendría más de 8 años, se levantó rápidamente y se sacudió los pantalones con un gesto de vergüenza. Sin pensarlo, doña Isabel le hizo un gesto con la mano. «Ven aquí, hijo. ¿Estás bien?» El niño la miró con algo de recelo al principio, pero se acercó vacilante. «Sí», respondió, sin atreverse a mirarla a los ojos. Era un niño menudo, con el cabello revuelto y una expresión tímida que contrastaba con la energía que había mostrado mientras jugaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, con esa voz tranquila que solía usar con Clara cuando era pequeña. «David», murmuró el niño, más confiado esta vez. «Vaya, David, tienes que tener más cuidado. Los balones son traviesos, pero tú pareces serlo aún más». David soltó una risa breve, y algo en la expresión de doña Isabel cambió. Hacía días que no sonreía con sinceridad.
Sin darse cuenta, comenzaron a hablar. David le contó sobre su vida en el orfanato, sobre cómo le gustaba escaparse al campo para dibujar árboles, sobre sus travesuras con sus amigos. A medida que conversaban, otros niños comenzaron a acercarse, curiosos por la señora mayor que parecía saber tantas cosas. Y sin darse cuenta, doña Isabel empezó a contarles historias de su infancia en Barcelona, de los juegos de su niñez, de un mundo que para ellos resultaba lejano y fascinante. Por primera vez en días, no se sintió sola. Cuando las cuidadoras llamaron a los niños para que regresaran al orfanato, David se giró hacia ella y le preguntó: «Señora Isabel, ¿podremos venir mañana también?». Doña Isabel sonrió, sintiendo algo en su interior que había creído perdido. Tal vez, solo tal vez, ese lugar no era tan vacío como había pensado. Clara regresó a Madrid con el corazón pesado, pero decidida a enmendar su error. Su visita a la residencia había revelado a doña Isabel en medio de risas infantiles, recordándole que incluso en la soledad podía encontrar compañía y alegría. Mientras las promesas de futuros reencuentros florecían entre ellas, ambas comprendieron que, aunque el camino de la reconciliación sería difícil, el amor y la esperanza podrían transformar su realidad. Así, en el crepúsculo de un día de despedidas, se vislumbró el inicio de una nueva etapa, llena de oportunidades para sanar y reconstruir su vínculo.